Quiero saludar a todos los hermanos que se encuentran conectados vía internet y vamos a estar compartiendo el estudio de la palabra de Dios, estudiando este apasionante libro que es el libro de Josué, un libro histórico que nos relata la conquista de la tierra prometida. Aquella tierra que Dios le prometió a Abraham. Dios le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré. Y Dios cumple sus promesas en su tiempo. Y estuvimos compartiendo el domingo pasado, justamente vamos a el libro de Josué, capítulo 24. Estamos estudiando el último mensaje final de Josué al pueblo antes de partir a la patria celestial. Él se está despidiendo como el líder conquistador y está hablando un mensaje, abriendo su corazón y su alma al pueblo para que ellos puedan seguir fieles a Dios. Y allí comenzó Josué en el capítulo 24 hablando, recordarán ustedes, para repasar simplemente, hemos estudiado el origen del pueblo de Israel, cómo Dios levantó, escogió un hombre, Abraham, lo llamó de Ur de los Caldeos y le prometió una tierra magnífica donde fluye leche y miel. Después le recordó la liberación de la esclavitud de Egipto por 400 años por la mano de Moisés, y también cuando pasaron el Jordán en seco con Josué y entraron a la tierra prometida. Ahora, cuando uno recibe tantas bendiciones, hermanos, cuando Dios hace tantas cosas por nosotros, ¿no es cierto? Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él nos libertó de la esclavitud del pecado mediante la persona y el sacrificio de Cristo. Él nos ha dado una tierra, un lugar. Ha preparado un plan desde la eternidad para que nosotros le podamos glorificar. Ahora, todas esas bendiciones, todas las cosas que Dios hace por cada uno de nosotros, también Dios espera una respuesta del pueblo de Dios ante el obrar de Él. Y vamos a compartir hoy la respuesta del pueblo ante el obrar de Dios. La respuesta del pueblo ante el obrar de Dios. Y capítulo 24, recordarán ustedes, por ejemplo, que dice versículo 13: os di una tierra en que no habéis trabajado, y ciudades que no habéis edificado, y habitáis en ellas, de viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Dios le dio todo a ellos. Ahora, cuando Dios nos da todo, nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, nos ha libertado del pecado, nos ha preparado obras para que le podamos glorificar. Dios espera de nosotros, hermanos, una respuesta. ¿No es cierto? Como cuando uno invierte en alguien y pone, en algún momento quiere recoger. Es como alguien que siembra un campo y lo trabajó y se esforzó y lo limpió, lo regó, puso la semilla y espera un fruto. El resultado y el fruto de aquello que uno trabajó. Y en el versículo 14, si ustedes lo pueden ver allí en sus Biblias, en base a todo lo recibido y todo lo mencionado en el capítulo 24 hasta el versículo 13, nos va a decir el versículo 14, observen: ahora pues, y esto habla de ahora. Dios espera algo de ustedes, dice Josué. Todo lo que hemos recibido,
todo lo que Dios nos ha dado, hasta el momento que estamos hoy ya pisando y habitando y heredando la tierra prometida. Ahora pues, hermanos, tenemos que responder a Dios por todo lo que Él hace por nosotros. Y esa respuesta nos dice el versículo 14, cuál debe ser de parte del pueblo y también para nosotros hoy, de la iglesia de Cristo. En primer lugar dice, ahora pues, temed al Señor, todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él ha preparado, todo hasta donde hoy estamos. Y hemos recibido gratuitamente de parte de Dios. La primera respuesta de nosotros, del pueblo, es temed a Dios. Temed a Dios. Nos dice Proverbios 1:8 que el principio de la sabiduría, nos dice la palabra de Dios, es el temor a el Señor. ¿De dónde se basa todo para nuestras vidas? Se basa en el temor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová o al Señor. Nos dice, para aquellos que anotan, Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Si no hay temor de Dios, no podemos hacer nada para Él. Todo se basa, y donde arranca todo, es en el temor al Señor, a Jehová. Ahora, temor significa miedo, un miedo a Dios. Y nosotros vemos que estamos en medio de una generación que no le tiene miedo a nada. Tenemos hoy los jóvenes, son jóvenes que desafían los límites, que no les interesa que le pongan ningún tipo de restricción, que odian las leyes, que odian las autoridades, que odian a los padres. Estamos en una generación rebelde y contumaz. Y esa generación que se levanta sin el temor a Dios es una generación y es un pueblo y un mundo que va rumbo a la destrucción. La Biblia habla de que este mundo ya está bajo el juicio de Dios y que el día final llegará. Y con toda la degradación moral que hay en el mundo, no solamente en Argentina, vemos que nos falta mucho para que el Señor venga a hacer justicia, venga a derramar su ira sobre el mundo. Y entonces nos dice que debemos temer a Dios. Si el pueblo de Dios no le teme a Dios, ¿qué podemos pedir del mundo? ¿Qué podemos pedir de aquellos que no le conocen? Y justamente en Primera de Pedro 2:17, Pedro nos deja un mandamiento. Primera Pedro 2:17, dice la palabra de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Lo vuelvo a leer. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. A Dios se le teme. Y justamente, ¿cómo podemos saber si nosotros tenemos temor de Dios? Observen Proverbios 8:13. Podríamos hablar del temor de Dios toda la noche porque está llena la palabra de versículos, pero simplemente para que podamos tener un concepto y un entendimiento de lo que es o a qué nos lleva el temor a Dios. Ya dijimos que es miedo a Dios. Proverbios 8:13 nos dice la palabra de Dios, el temor del Señor es aborrecer el mal. Si tú tienes temor de Dios, vas a aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Y qué aborrece Dios? El mal. Y dice la palabra, el orgullo, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, yo aborrezco. El temor a Dios te lleva a aborrecer aquello que es malo, que es perverso. No amarlo, sino aborrecerlo. Es todo lo opuesto. Tener un odio
hacia esas cosas que son perversas ante los ojos de Dios. Tal vez ante los ojos de mis amigos, ante los ojos de mis parientes, ante los ojos del mundo. Todo está bien y está permitido y yo me río y me divierto de las cosas que uno dice o que piensa. Pero si uno piensa y tiene temor de Dios, tiene que aborrecer lo que Dios aborrece. Proverbios 16:6 no solamente habla de aborrecer lo que Dios aborrece, sino dice Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se expía la culpa, y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Temor a Dios es apartarnos del mal camino, es aborrecer lo que Él aborrece. ¿Se dan cuenta? Y es lo primero que Dios le pide Josué al pueblo que debe tener delante de Dios. Volviendo a Josué 24, versículo 14, lo primero que le pide, la primera respuesta, tengan temor al Señor. Tengan temor al Señor. Apártense del mal, aborrezcan el mal. Saber que con Dios no se juega, que Dios es fuego consumidor, que Dios te puede quitar la vida y mandarte al infierno. ¿Cómo no vas a tener temor de Dios? Es el temor máximo. A veces le tememos a las circunstancias, le tememos al coronavirus, le tememos a personas, pero no le tememos a Dios, que es la autoridad máxima del universo. Es de quien depende el latido del corazón mío. Y por eso yo estoy viviendo y respiro. ¿Por qué? Porque Dios sostiene mi aliento. Hay que temer a Dios. Es lo primero que le pide el líder. Teman a Dios. Versículo 14. Ahora pues, temed al Señor. En segundo lugar, y servidle con integridad y fidelidad. Y eso es otra cosa que es una respuesta ante tantas cosas recibidas de parte de Dios. En primer lugar, tienen que temerle a Dios. Ellos sabían cómo era Dios. Él los había acompañado, ¿se acuerdan? En el desierto 40 años. Y justamente cuando los padres de esta generación que están poseyendo la tierra no le creyeron, lo desdeñaron, le dieron la espalda, Dios dijo, bueno, esta generación incrédula y maligna va a perecer en las arenas del desierto. Una generación incrédula sepultada bajo la arena. Eso es juicio de parte de Dios. Entonces ellos sabían que con Dios no se juega. Se acordaban de Acán, ¿se acuerda que lo mencionó Josué? Cuando robó y quitó lo del anatema que era para Dios. Y vino muerte y vino destrucción, pero también Acán y su familia perecieron bajo las piedras y fueron quemados y sepultados en el valle de Acor. Cuántas cosas ellos experimentaron andando por el desierto y entrando a conquistar la tierra. Temer a Dios, pero en segundo lugar, servirle con integridad y con fidelidad. A veces uno, hermano, recibe todo de Dios. Dios nos da todo, Dios nos llena y nos bendice. Por todo lugar donde podemos mirar está la presencia y la mano de Dios. Pero cuando Dios nos pide que hagamos algo, que respondamos a ese amor, muy pocas personas están involucradas en el servicio. No queremos hacer nada, no queremos mover un dedo, no queremos hacer un sacrificio, no queremos poner una moneda para Dios, para su obra. Nos da lo mismo. Es una religión y eso no está bien. Si nosotros respondemos a Dios ante todo lo que Él nos ha dado, primero debemos tenerle temor. En segundo lugar, tenemos que servirle, hacer algo por todo lo que hemos recibido. Eso es gratitud. Y hay muy pocos hijos de Dios en la actualidad que tienen
gratitud en sus corazones, que quieren hacer algo en base a lo que han recibido. Ahora, el servicio que yo hago para Dios tiene dos características, hermanos. Porque no es solamente servir, es hacer lo correcto. Pero no es solamente lo que hago, sino cómo lo hago. Ese servicio que yo quiero hacer para Dios y presentarle a Dios debe tener dos marcas. La primera, integridad. Lo dice el pasaje. Servirle ¿cómo? Con integridad. Esa palabra es entero, perfecto, recto, sin tacha. No podés servirle a Dios con un corazón partido o dividido, con una mente que tiene el pie en el mundo y un pie en la iglesia. Tenés que ser íntegro y ese corazón debe ser de Dios y para Él. Y entonces sí, Dios se va a agradar de tu servicio, ¿se entiende? Muchas personas dicen, bueno, yo hago algo porque me siento útil, porque no tengo otra cosa que hacer. Pero esto no es el mundo, esto es la iglesia, esto es Dios. Y a Dios se le sirve mediante integridad. Fíjense un pasaje en el libro de Job. Job, capítulo 4. Job era un hombre justo que estaba padeciendo, siendo probado por Dios, pero él no había hecho nada. Pero a veces en la teología de la época de Job, la gente pensaba que si uno estaba sufriendo, era porque algo malo estaba haciendo, ¿no? Dice, por algo le pasa todo lo que pasa. Escuchame una cosa, perdió todos los bienes. Escuchame una cosa, se le murieron los 10 hijos. Le agarró una sarna maligna. La mujer lo dejó. Vos decís, ¿qué está haciendo mal? Ahora fíjense lo que dice Job, capítulo 4, versículo 6. Observen. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? Le dice Elifaz, el amigo, y la integridad de tus caminos tu esperanza. ¿Ven el fundamento de la vida de Job? ¿No es el temor a Dios tu confianza? Él le temía. Y lo dice Job 1:1 que era temeroso de Dios y apartado del mal. Era una persona íntegra. Pero dice versículo 7. Recuerda ahora, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿Ven? La teología de él era, algo tuviste que hacer para tener tanta desgracia en tu vida. Algo oculto tenés, Job. Escuchá. ¿O dónde han sido destruidos los rectos? ¿Dónde se vio eso? Versículo 8. Por lo que yo he visto, los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, esos ciegan. Observe lo que le dice Elifaz. Yo vi una sola cosa. ¿Quiénes son los que harán cosas malas? Los que siembran con aflicción, esos ciegan. Sembraste algo mal, por eso estás cosechando algo mal. Algo habrás hecho, pero no era así. Job estaba siendo un hombre justo, fiel y estaba siendo probado por Dios. No había hecho nada malo. Pero los justos sufren también. No porque hayan hecho algo malo. Pero entonces ahí está la palabra, integridad de tus caminos, tu esperanza. Él no tenía nada que ocultar, nada que confesar. Él era un hombre íntegro, entero, de una sola pieza, que amaba a Dios, más allá de que era millonario, que tenía fortuna, que tenía una hermosa familia. Dios era su principal riqueza. Por eso cuando Dios se lo sacó todo, no culpó a Dios, no blasfemó contra Dios, no dijo, ¿por qué estoy pasando esto, Dios? Sino que se postró. Y Dios dijo, Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Integridad. Pero no solamente hay que servirle con integridad, sino dice, y con fidelidad. La versión 60 dice verdad. Esa palabra, verdad, significa confiabilidad, rectamente, firme y seguridad. Una persona que es confiable, una persona fiel,
que más allá de cómo le vaya, siempre va a estar ahí. Podés contar con una persona fiel, ¿no es cierto? Porque sabés que siempre está ahí. Y muchas veces hay gente que cuando le va bien sirve, está contento, alaba a Dios. Cuando le va mal, maldice, le da la espalda, se enoja, se aparta y dice, no, yo no merezco esto. Realmente no. Hacer el servicio a Dios, hacerlo con integridad de camino y con fidelidad, rectamente, con seguridad, con confiabilidad. Saber que vamos a seguir a Dios a pesar de las circunstancias. Vamos a seguir a Dios y servirle a pesar de que las cosas no van bien. Eso es lo que Dios espera de nosotros, hermanos. Ahora, fidelidad es esa palabra. Fidelidad implica que yo le amo a Él, que no hay otra cosa que ocupe mi corazón. Cuando hablamos de fidelidad en el matrimonio, ¿qué quiere decir? Que yo estoy en una única relación, en un único compromiso con mi esposa y mi esposa conmigo. No hay otro. Eso es fidelidad en el matrimonio, ¿no es cierto? Pero observen que esta fidelidad que Josué pide y nos pide a todos es con respecto a que Dios sea lo más importante para nosotros. ¿Y de qué forma lo pide? Fíjense en el versículo 14. Vamos a volver a leer. Ahora pues temed al Señor, servidle con integridad y con fidelidad. Y miren lo que le pide Josué. Si sos fiel a Dios, tenés que dar este paso. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto. Escucha, hermano. Escucha, hermano. Si tú quieres ser una mujer y un hombre fiel, tenemos que quitar los dioses. ¿Por qué? Y menciona dos líneas donde ellos aprendieron a servir a otros dioses. Primero nos habla al otro lado del río. Esos son los dioses, ¿se acuerdan? Que tenía Abraham en el Éufrates, en Ur de los Caldeos. Es un pueblo que Dios escogió y hombres que, como Abraham, que Dios llamó. Pero fíjense lo que dice Josué 24, versículo 2, al final. ¿Lo tienen ahí? Josué 24, 2 dice, y Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Ahí está, eran los caldeos, los dioses de los caldeos. Entonces Dios le dice a Josué le dice al pueblo, deben quitar los dioses que ustedes tienen de su trasfondo de parentesco. En primer lugar, ¿cuáles son esos dioses? Los que trajeron de Ur de los Caldeos. Pero después menciona Josué y en Egipto. Ellos estuvieron 400 años en la esclavitud de Egipto y también aprendieron a conocer otros dioses que los egipcios adoraban todo. Si hemos estudiado la cultura egipcia, ¿no es cierto? Al cocodrilo, adoraban al gato. O sea, miles de animales y cosas eran adoradas por los egipcios, ¿no es cierto? Y eso, que son esos ídolos, deben ser quitados para ser fieles en el servicio a Dios. Dios quiere personas que le sirvan, pero que sean fieles a Él. Que quiten aquellas cosas que son ídolos, que están ocupando el lugar que le corresponde a Él. Porque un ídolo, ¿qué es, hermano? Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué es un ídolo? Todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Eso es un ídolo.
Ahora, vamos a ver, para que podamos entender. Usted, hermano, me dice, pero Luis, nosotros no somos de los caldeos, no venimos de Egipto, pero venimos del mundo, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los ídolos que podemos estar teniendo hoy nosotros que debemos quitar? Fíjense, Santiago 4:4. Nosotros debemos serle fieles a Cristo, amarle a Él. Santiago capítulo 4, versículo 4. Observe lo que dice. Santiago le habla a los creyentes judíos y le dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Lo vuelvo a leer. Oh almas adúlteras. Los trata a los creyentes de adúlteros. ¿Por qué? Porque le están siendo infiel a Dios. ¿Por medio de qué? De la amistad con el mundo. Observen ahí, hermanos. ¿Podemos ver allí el versículo? Tratemos de concentrarnos. Fíjense. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuántas veces hoy vemos la iglesia, los hermanos, los cristianos en general, teniendo una amistad, un amor, una pasión por el mundo? Vivimos con ídolos de carne y hueso, ¿no es cierto? Admirando a personajes paganos, mundanos, que tienen pie de barro, ¿no es cierto, hermano? Y eso es, a Dios, por supuesto que eso no le agrada. Eso es adulterio espiritual, la amistad con el mundo. La pregunta: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Ven? No ames el sistema mundano. Nosotros vivimos consumiendo a través del celular todo el día, mirando en la pantalla lo que el mundo nos está queriendo mostrar para entretenernos, para seducirnos, para decirnos acá está la alegría, acá está la felicidad. Si no estás en una red social, es casi como que estás muerto. No tenés valor ni vida. Entonces, estamos inconscientemente siendo llevados, atraídos por el sistema mundano, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y entonces, eso puede ser algo que debemos quitar si queremos agradar a Dios. Ahora, otra de las cosas que luchamos como creyentes, fíjense, 1 Timoteo 6, versículo 10. Hay un santo que adoran los evangélicos. Usted me dice, nosotros no tenemos santo, no tenemos Tampita, no tenemos San Cayetano, no tenemos la Virgen de Luján, no tenemos figuras, estampas y yesos, pero eso no solamente es idolatría. Idolatría es tener cosas que ocupan el lugar de Dios, hermano. Y hay un santo que se llama San Materialismo, que es el santo de lo material. ¿Y qué dice 1 Timoteo 6:10? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. ¿Observan ahí? ¿Cuál es la raíz de todos los males? El amor, ¿a qué? Al dinero. Ese amor que le pones al dinero no se lo das a Cristo. Ese amor que le pones al mundo y al sistema mundano te lleva a serle infiel a Dios. Por eso es algo que hay que quitar, nos dice la palabra. Quitad los dioses. San Materialismo. La amistad con el mundo, ya lo vimos, pero también observen a veces lo que es algo
que nosotros puede ser un ídolo, puede ser la misma familia que tenemos. Una mamá, un papá, un hermano, un hijo. Y observe lo que dice Mateo 10:37. Mateo 10:37. Miren lo que dijo Jesús. Y lo sigue diciendo hoy para nosotros, para la iglesia, como Josué lo pidió. Mateo 10:37 dice: el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Dios no comparte tu corazón con nadie. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza y con toda tu alma. Ese es el primer mandamiento. Y entonces observe, no dice que uno no debe amar al hijo y amar a la madre y amar al papá. Observe lo que dice, observen bien. El punto que dice Jesucristo: el que ama al padre o a la madre, observen y marquen, más que a mí. Ahí es donde está la controversia. Si lo amás más que a Dios, no sos digno de Cristo. Porque Él merece el primer y especial lugar en tu corazón. ¿Te das cuenta? Y a veces puede ser que la familia, alguien ocupa ese lugar de Dios. Observen cuando Jesucristo hacía el ministerio, cómo trataba Él a su familia. Vamos a Mateo 12. Mateo 12, versículo 46. Ya Jesucristo comienza su ministerio público a los 30 años, se bautiza en el Jordán con Juan el Bautista, y allí comienza su ministerio público a los 30 años. Se fue de la casa a vivir para el reino de Dios y el propósito de Dios y el Padre. Observe lo que dice el 46. Mientras él aún estaba hablando a la multitud, observe lo que está haciendo, está enseñando. He aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Él está como yo, estoy predicando la palabra a la gente, a los hermanos que necesitan. Estoy haciendo el ministerio, estoy entregado en los negocios de mi padre. ¿Y quiénes quieren verlo? La familia, observen. Y alguien le dijo: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y desean hablar contigo. ¿Ven? Sabían quiénes eran. Le dice: acá está tu mamá, están tus hermanos, quieren hablar con vos, Jesús. Y él estaba en plena enseñanza y predicación. Observen. Ahora, fíjense lo que hace Jesús, versículo 48. Pero respondiendo él al que se lo decía, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. ¿Te quedó claro? Jesús no estaba a disposición y a merced de qué lo que la familia quería, sino Él estaba entregado, y su corazón y su vida, a buscar a las ovejas perdidas, a compartir con aquellos necesitados, a llevar la palabra a los angustiados, a abrir la cárcel a los prisioneros, a libertar a los cautivos. Él estaba para sanar al enfermo. Y Jesús no iba a cambiar su enfoque, porque amaba más a Dios, su Padre, que a su propia familia. Y lo deja bien en claro en este pasaje. A veces nosotros queremos agradar y amar más la familia, y hemos dejado de lado a Dios. Y un santo final, ya vimos a materialismo, vimos la amistad con el mundo, vimos la familia, pero a veces, ¿saben quién puede ser
un ídolo, uno mismo. El santo del orgullo se llama San Yo. San Yo. Yo soy el centro de mi vida. Yo soy el que quiero agradarme a mí mismo. Y observen lo que dice Mateo 16, 24. Tienen allí Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, observen, si alguno quiere venir en pos de mí, observen cuál es lo primero que tenemos que hacer. Niéguese a sí mismo. Escuchá, niéguese a sí mismo. ¿Qué tengo que hacer con el San Yo? Negate a vos mismo. Esa palabra es negar totalmente. Esa palabra significa descuidar los propios intereses. ¿Se entiende? Yo no estoy para cumplir mis sueños, sino estoy para ejecutar los planes y propósitos de Dios. ¿Escuchá bien, hermano? Yo no estoy para cumplir mi sueño en la tierra. Estoy para ejecutar su propósito y su plan, porque Él me salvó con un plan y con un propósito. Pero ¿por qué muchas personas ni se enteran lo que Dios preparó? Porque están tan ensimismados en lo que quieren lograr, en sus planes, en sus metas, que no entra Dios, que no hay lugar para Él en tu propósito y tu plan. ¿Te das cuenta? Entonces, San Yo tiene que morir. El santo del orgullo. Niéguese a sí mismo. Y yo te quiero mostrar un ejemplo en Filipenses, tremendo, de un hombre que era muy exitoso antes de conocer a Cristo. Filipenses capítulo 3. Y es el apóstol Pablo. ¿Viste cuando hablas con alguien que tuvo un encuentro con Jesús y le decís, ¿vos qué hacías? ¿A qué te dedicabas? Y este era un grosso, como decimos nosotros. Observa lo que dice Pablo. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. O sea que Pablo dice, mirá, no confíes en vos, en la carne, en lo que lograste. Y observa lo que dice. Y aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Y va a sacar el currículum, observa, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Ahí está, dando los títulos. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, hallado irreprensible. Irreprensible, observa el 7. Pero todo lo que era para mí ganancia, eso es todo su pasado y sus títulos logrados. Observa lo que dice. Pero todo lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida. Escuchá bien, lo he estimado, todo ese currículo, como pérdida, por amor a Cristo. Ven y observen y escuchen, hermanos. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Yo podría gloriarme de todo lo que conseguí, todo lo que logré. Pero ahora que conozco a Cristo, que lo sé quién es, y mi vida está a sus pies, todo eso que para mí era la gloria mía, con lo que yo impacto, impresiono cuando hable con alguien, ¿viste? Y te pregunto, ¿y vos qué haces? Yo me dedico a esto, y hago esto, y el deporte esto, y me destaco en esto, y nos levantamos con el yo para impresionar a las personas. Pero Pablo dice, todo lo que yo logré antes de conocer a Cristo, lo he estimado como ¿qué?
como pérdida. Todo eso que te mencioné recién, el currículum vitae completo, agarralo, hacelo un bollo y tiralo donde tiene que ir. Dice Pablo, yo lo tengo por basura. Esa palabra basura en el original griego, hermano, ¿sabe qué significa? Excremento. El desecho del cuerpo. Otra palabra podríamos decir que son los desechos de una fiesta. Todo lo que queda, lo que es para tirar, todo lo que es basura de una fiesta, imagínate, descontrol, toda esa inmundicia, eso es lo que dice Pablo, que todo lo que yo tenía como valioso, lo tengo hoy por excremento, por desecho de una fiesta que no sirve para nada. El yo, Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermano, sé que es difícil escuchar un mensaje como un líder, Josué, está dándole al pueblo. Pero por eso es tan difícil a veces obedecer lo que Dios nos pide y sus demandas. Es que esto no es cualquier cosa o algo en mi vida circunstancial. Esto tiene que ser la razón de tu vida, lo que hace latir tu corazón. ¿Se entiende? Y le dice, por eso, volviendo allí a Josué 24, ya estamos finalizando este mensaje y Dios me detuvo en ese versículo nada más, porque tiene una tremenda enseñanza y una tremenda sabiduría. Ahora, Josué 24:14. Ahora pues, temed al Señor, servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. No podemos servir al Señor si no sacamos los ídolos, porque no estamos siendo fieles, no estamos siendo íntegros para poder hacer algo que a Él le honre, que Él se agrade y que a Él le glorifique. Ahora, hermanos, quiero terminar como una ilustración, con un ejemplo de una canción que tal vez la conoces o la has escuchado, pero tal vez no conoces la historia. Y vamos a la parte de la guitarra. Quiero terminar con esta historia, porque Josué está pidiéndole al pueblo una respuesta ante todo lo que Dios les ha dado y hasta dónde ellos han llegado. Y hay una canción que, antes de cantarla, estas pequeñas estrofas, quiero contarte la historia de esta canción. Justamente hace muchos años, en la India, en un pueblo, en una aldea, hubo una familia, un papá, una mamá, los hijos, que conocieron a Cristo. Claro, cuando se enteraron en la aldea de que ellos habían recibido a Cristo como Salvador y Señor, se armó un tremendo alboroto y fueron a la casa y los arrastraron hasta la plaza del pueblo. Y allí el jefe de la aldea le dijo: si ustedes no se retractan de su fe, todos van a morir, le dijo. Y el hombre, pensando, sin saber qué hacer ni qué decir, le vino a la mente una canción que él había compuesto cuando recibió al Señor.
Y esta fue su respuesta. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y allí fueron masacrados sus dos hijos, porque no quiso negar su fe. Y otra vez le dieron una oportunidad y el jefe le dijo: si no te retractás de tu fe, vamos a asesinar a tu esposa. Y él cantó esta estrofa de esta forma. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Por último, el jefe lo miró y ahora estaba en juego su propia vida y le dijo: si no te retractás de tu fe, vas a morir. Y él entonó la última estrofa. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y allí esa familia murió destruida por su fe. Y a pesar de que ese hombre y su familia murieron aquel día, ocurrió algo sorprendente. Se sembró una semilla en el corazón de ese jefe de la tribu en la aldea. Y tiempo después, esa semilla comenzó a crecer y con el tiempo el jefe de la aldea convocó a todos los del pueblo y los citó allí en la plaza. Y él públicamente dijo: yo renuncio a todo lo que creo y le abro mi corazón a Cristo. Así que la gente empezó a celebrar con alegría y el evangelio se extendió por toda la comunidad, no solamente en esa aldea, sino en toda la región. Porque habían visto una fe verdadera y habían conocido el verdadero carácter de Dios. Todo esto gracias a una familia que creía en el sacrificio de Cristo hasta el punto de entregar su vida por Él. Hermanos, que Dios nos pueda alentar y desafiar. ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a dejar, a entregar por amor a Jesús? Que Dios bendiga su palabra y que podamos pensar y meditar en esta noche. Que el Señor les bendiga.